En una ciudad vibrante, pero plagada de engaños, Juan, un hombre astuto y despiadado, había perfeccionado el arte del engaño. Utilizaba las redes sociales y los anuncios en periódicos para atraer a mujeres jóvenes con la promesa de empleo en un prestigioso hotel. Pero detrás de esta fachada se escondía un oscuro secreto. En el núcleo de esta sórdida trama se encontraban las víctimas, cada una portadora de un mosaico de esperanzas y sueños, creyendo haber encontrado una oportunidad dorada en los anuncios de Juan. Estas mujeres, provenientes de diversos orígenes, algunas recién graduadas, otras quizás madres solteras o simplemente jóvenes en busca de una vida mejor, veían en el trabajo prometido un escalón hacia un futuro más prometedor. Juan, un maestro del engaño, tejía una red de falsedades, prometiendo puestos en un lujoso hotel. Su habilidad para manipular era tal que lograba disipar cualquier sombra de duda con su encanto superficial y promesas convincentes. Las mujeres, llenas de entusiasmo, se presentaban en la dirección proporcionada, usualmente en zonas menos transitadas, creyendo firmemente que estaban a punto de dar un paso crucial en sus carreras. Una vez en el lugar, Juan las guiaba a una habitación aislada, estratégicamente preparada para sus nefastos propósitos. Este espacio, que se suponía era para una entrevista, estaba meticulosamente acondicionado para evitar escapes o pedidos de ayuda. Las paredes, posiblemente insonorizadas, y la falta de ventanas o cualquier otro contacto con el exterior, creaban un ambiente claustrofóbico y aterrador. Allí, aprovechándose de su vulnerabilidad y la confianza rota, Juan perpetraba sus actos de violencia. El shock y la traición sentida por las mujeres eran inmensos. Tras la agresión, Juan, revelando aún más su falta de humanidad, exigía rescates a las familias de las víctimas. Esta demanda sumía a los seres queridos de las mujeres en un abismo de desesperación y miedo, enfrentándolos a la tortura emocional de tener que reunir sumas de dinero, a menudo más allá de sus capacidades, mientras se enfrentaban a la incertidumbre del bienestar de sus hijas, hermanas o amigas. La brutalidad y frialdad de Juan no conocían límites, dejando una estela de trauma y dolor no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias y en la comunidad. Cada caso era un espejo del anterior, y con cada víctima, Juan refinaba aún más sus métodos de manipulación y violencia, convirtiéndose en un depredador aún más peligroso. El destino de Juan comenzó a sellarse cuando una de sus víctimas, una joven astuta y previsora, llegó a la cita de la entrevista. Siguiendo su modus operandi habitual, Juan la engañó con promesas de un futuro brillante, llevándola a la habitación aislada donde perpetraba sus crímenes. Como siempre, después de su ataque, exigió un rescate a la familia de la joven. Lo que Juan no sabía era que esta joven, consciente de los riesgos de encontrarse con un desconocido, había tomado precauciones. Aunque le entregó uno de sus celulares, siguiendo las demandas de Juan, ella tenía un segundo teléfono escondido en un bolsillo secreto de su cartera, un detalle que Juan pasó por alto en su arrogancia y prisa. Este pequeño dispositivo se convertiría en la clave de su caída. Mientras tanto, la madre de la joven, enfrentada a la petición de rescate, se encontró en una situación desgarradora. Incapaz de reunir la cantidad exigida y aterrada por el destino de su hija, tomó la decisiva decisión de acudir a la policía. La desesperación de una madre se transformó en una llamada a la acción, y fue entonces cuando el caso tomó un giro decisivo. La policía, equipada con un equipo especializado en rastreo, se movilizó rápidamente. Utilizando tecnología avanzada, lograron captar la señal del segundo celular de la joven. Este rastreo los llevó a la dirección de Juan, un hallazgo crucial que no habría sido posible sin la previsión de la víctima. Este error, que Juan nunca imaginó posible, marcó el comienzo de su fin. La habilidad de la joven para anticipar el peligro y tomar medidas de seguridad, junto con la rápida respuesta de las autoridades, se convirtió en un punto de inflexión en la historia. La ubicación del teléfono no solo llevó a la policía directamente a la guarida de Juan, sino que también abrió la puerta a la revelación de sus crímenes pasados y la eventual liberación de la joven. La combinación de valentía,
ingenio y colaboración entre víctimas y fuerzas del orden empezó a tejer la red que finalmente atraparía a Juan. El desenlace de esta oscura historia comenzó cuando las fuerzas policiales, armadas con la dirección obtenida a través del rastreo del teléfono, se dirigieron a la residencia de Juan. Lo que encontraron allí superó sus peores temores y confirmó la magnitud del horror que Juan había infligido. Al llegar, la escena que se desplegó ante ellos era de una macabra pesadilla. El patio trasero de la casa, que a simple vista parecía un espacio común, ocultaba secretos atroces. Bajo una fina capa de tierra, la policía descubrió cuerpos enterrados, cada uno una víctima silenciosa de la crueldad de Juan. Entre estos restos mortales, encontraron a la joven que había sido el catalizador de esta operación de rescate. Afortunadamente, estaba viva, aunque en un estado de shock profundo y traumático. Además de ella, había otros 6 cuerpos, cada uno perteneciente a una mujer que había caído en la trampa de Juan. Estas revelaciones horrorosas dieron testimonio no solo de la brutalidad de sus actos, sino también de la frecuencia con la que los cometía. El jardín se había convertido en un cementerio clandestino, cada tumba un testimonio mudo de una vida truncada y una familia rota. Juan fue arrestado en el acto, una captura que marcó el fin de su reinado de terror. Llevado ante la justicia, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión por sus crímenes inhumanos. Sin embargo, la historia dio un giro inquietante cuando, debido a su riqueza y las conexiones corruptas que había cultivado dentro de la policía, logró manipular el sistema a su favor. Increíblemente, después de solo un año tras las rejas, logró ser liberado bajo el pretexto de arresto domiciliario. Esta decisión desató un oleaje de indignación y desconfianza en el sistema judicial. La liberación prematura de un criminal tan peligroso, gracias a su influencia y recursos financieros, subrayó las profundas fallas y la corrupción en las estructuras de poder y justicia. Mientras Juan regresaba a su hogar, ahora un símbolo de sus actos viles, la comunidad quedó sacudida por el temor y la incertidumbre, preguntándose cómo un hombre de su calibre podría evadir la plena medida de la justicia. Lejos de arrepentirse, Juan retomó sus crímenes con una audacia renovada. Esta vez, no pedía rescates, simplemente asesinaba a sus víctimas y las enterraba en su patio trasero. Su madre, consciente de los actos atroces de su hijo y atemorizada por su propia seguridad, no pudo hacer nada, pues estaba confinada a una silla de ruedas. La siniestra saga de Juan continuó con Carmen, una joven inocente que cayó en su trampa. Después de su liberación bajo arresto domiciliario, Juan había cambiado su estrategia. Ahora, evitaba pedir rescates, optando en cambio por sumergirse más profundamente en sus inclinaciones psicopáticas. Su objetivo ya no era el dinero, sino la pura satisfacción de sus impulsos retorcidos. Carmen, una joven llena de vida y sueños, había sido atraída a la casa de Juan bajo la misma promesa de trabajo que había utilizado con sus víctimas anteriores. Llevaba desaparecida 48 horas, un periodo en el que su familia, amigos y seres queridos se habían sumido en una angustia insoportable. Desesperada y sin noticias de su hija, la madre de Carmen decidió tomar una acción audaz. Rompiendo el silencio y la impotencia, hizo un llamado público a través de los medios de comunicación, apelando a la conciencia y la ayuda de la comunidad. Ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera proporcionar información sobre el paradero de Carmen, un grito de ayuda que resonó en los corazones de muchos. Un vecino, viendo las noticias, hizo la conexión crucial. Recordó haber visto a Carmen en las cercanías de la casa de Juan. Esta observación, que podría haber pasado desapercibida en cualquier otro contexto, se convirtió en la pieza clave que faltaba. Consciente de la gravedad de la situación y motivado por la recompensa y el deseo de ayudar, el vecino se puso en contacto con la policía. El aviso del vecino fue el catalizador que puso en movimiento una nueva operación policial. Las fuerzas del orden, ya familiarizadas con Juan y sus crímenes pasados, respondieron con rapidez y determinación. Con la información proporcionada, se dirigieron una vez más a la residencia de Juan, preparadas para enfrentar lo que pudiera descubrirse allí.
El segundo arresto de Juan marcó un punto de inflexión en esta oscura historia. Esta vez, su captura destapó un escándalo aún más grande, una red de corrupción y sobornos que había permitido su liberación anterior. La investigación reveló que Juan había utilizado su considerable riqueza no solo para manipular su propio destino, sino también para corromper el sistema de justicia, comprando la complicidad de funcionarios clave. La revelación de esta red de corrupción generó una ola de indignación pública. La ciudadanía, ya consternada por los crímenes de Juan, se vio ahora enfrentada a la amarga verdad de que su sistema judicial, que debía protegerlos y servirles, había sido socavado por el dinero y la influencia. Las calles se llenaron de voces furiosas, exigiendo responsabilidad y reforma. En un giro de justicia poética, aquellos que habían ayudado a Juan a evadir la justicia fueron a su vez detenidos. Jueces, oficiales de policía y otros funcionarios implicados en la red de sobornos fueron llevados ante la ley, enfrentando cargos por su participación en el escándalo. La comunidad, aunque conmocionada por la extensión de la corrupción, sintió un alivio colectivo al ver que finalmente se estaba haciendo justicia. Milagrosamente, Carmen fue encontrada con vida, tras haber estado secuestrada y sometida a horrores inimaginables durante 2 días. Su rescate trajo un rayo de esperanza y alivio a una comunidad traumatizada. Agradecida por haber sobrevivido, Carmen reflexionó sobre el grave error de confiar en un desconocido. Esta historia sirve de advertencia y consejo, especialmente para aquellas mujeres que buscan oportunidades de trabajo en un mundo lleno de personas con intenciones nefastas y pensamientos retorcidos. Subraya la importancia de la precaución y la conciencia en un mundo donde la realidad a veces supera la ficción en su crueldad. Profundizando más en el tema, queremos que escuches esto con mucha atención. Las personas con comportamientos distorsionados, particularmente son aquellos que muestran tendencias criminales o antisociales graves, son un área de interés significativo en la psicología criminal. Estos individuos suelen exhibir una serie de rasgos y características que pueden ser analizados y categorizados utilizando términos científicos específicos. Aquí hay algunos aspectos clave. 1. Psicopatía. Este término se refiere a un trastorno de personalidad caracterizado por falta de empatía, egocentrismo, manipulación, encanto superficial, impulsividad y a menudo comportamiento criminal. Los psicópatas suelen tener una capacidad reducida para sentir emociones genuinas y una tendencia a ver a otros como medios para alcanzar sus fines. 2. Sociopatía, similar a la psicopatía, pero generalmente se considera más producto del entorno y las experiencias de vida, como la crianza en hogares disfuncionales o el abuso. Los sociópatas pueden formar algunos lazos emocionales limitados, a diferencia de los psicópatas, y sus actos antisociales pueden ser más impulsivos que calculados. 3. Trastorno antisocial de la personalidad. TAP. Esta condición se caracteriza por un patrón de desprecio por los derechos de los demás y las normas sociales. Incluye conductas como la mentira, el uso de encantos superficiales para manipular, la imprudencia y la falta de remordimientos. 4. Trastornos del control de impulsos. Algunas personas pueden sufrir de trastornos que afectan su capacidad para controlar sus impulsos, llevándolos a cometer actos que pueden ser perjudiciales para ellos mismos o para otros. 5. Narcisismo maligno. Se refiere a una combinación de narcisismo extremo, comportamiento antisocial, agresión y sadismo. Las personas con narcisismo maligno a menudo disfrutan del sufrimiento de otros y tienen un sentido inflado de importancia y derecho. 6. Sadismo. En el contexto de la psicología criminal, esto se refiere a obtener placer del sufrimiento físico o psicológico de otros. Puede manifestarse en diversos grados y es especialmente preocupante cuando se combina con comportamientos criminales. Señales y características que pueden ayudar a identificar comportamientos anormales o peligrosos. Distinguir a individuos con comportamientos potencialmente peligrosos o antisociales en la sociedad puede ser desafiante, ya que muchos de ellos son hábiles para ocultar sus verdaderas intenciones y se integran bien en la vida cotidiana. Sin embargo, hay ciertas señales y características que pueden ayudar a identificar comportamientos anormales o peligrosos.
Aquí tienes algunas señales de advertencia junto con consejos y ejemplos para ayudarte a identificar comportamientos preocupantes en individuos en la sociedad. 1. Inconsistencias en el comportamiento y relato. Consejo: presta atención a las discrepancias entre lo que alguien dice y lo que realmente hace, así como a los cambios en sus historias a lo largo del tiempo. Estas inconsistencias pueden ser señales de deshonestidad o manipulación, lo que puede resultar en daños emocionales o de confianza para aquellos que interactúan con la persona. Ejemplo: un nuevo amigo cuenta haber vivido en varios países, pero sus detalles son vagos o cambian cada vez que menciona su pasado. 2. Falta de empatía. Consejo: observa cómo reaccionan las personas ante las emociones o situaciones difíciles de los demás. Una falta de empatía, no poder o no querer entender y compartir los sentimientos de otra persona, puede ser una señal de una relación interpersonal dañina. Este comportamiento puede hacer sentir a los demás desvalorizados, incomprendidos y solos, afectando su bienestar emocional y mental. Ejemplo: en una conversación, alguien se ríe o muestra indiferencia ante una situación trágica que afectó a otra persona. 3. Relaciones interpersonales problemáticas. Consejo: mantente atento a las personas que tienen un historial de relaciones turbulentas o conflictivas, tanto en el ámbito personal como profesional. Este patrón puede ser indicativo de dificultades para establecer vínculos saludables y estables, y a menudo puede resultar en un daño emocional para aquellos involucrados. La incapacidad para mantener relaciones estables puede ser un reflejo de problemas subyacentes en la comunicación, la empatía o el comportamiento. Ejemplo: un colega constantemente habla mal de sus exparejas, atribuyéndole siempre toda la culpa de los problemas en sus relaciones. 4. Encanto superficial. Consejo: sé cauteloso con personas que son extremadamente carismáticas y encantadoras desde el principio, especialmente si este encanto parece ser utilizado para obtener algo a cambio. El encanto superficial a menudo es una herramienta de manipulación, usada para influir o engañar a los demás para beneficio personal. Puede resultar en daño emocional o incluso material cuando la verdadera naturaleza de la persona es revelada. Ejemplo: un vendedor muy encantador al principio, pero que se vuelve indiferente o incluso grosero una vez que has realizado una compra. 5. Comportamiento manipulador. Consejo: mantente alerta a las señales de manipulación, que incluyen intentos de influir sutil o abiertamente en las decisiones y comportamientos de otros para beneficio personal. La manipulación puede adoptar muchas formas, como la persuasión coercitiva, la culpabilización, la victimización y la tergiversación. Las personas que son manipuladas a menudo se sienten controladas, desvalorizadas y confundidas, lo que puede llevar a un daño emocional y psicológico significativo. Ejemplo: un amigo que siempre logra que los demás paguen sus gastos, utilizando la lástima o la culpa como táctica. 6. Impulsividad y temeridad. Consejo: esté atento a personas que toman decisiones repentinas y arriesgadas sin una reflexión adecuada o consideración de las posibles consecuencias. La impulsividad y la temeridad pueden llevar a decisiones precipitadas que afectan negativamente no solo a la persona que actúa de esta manera, sino también a quienes les rodean. Este comportamiento puede causar daño emocional, físico o financiero tanto para el individuo como para su entorno. Ejemplo: un conocido que frecuentemente cambia de trabajos o realiza compras grandes sin pensar en las repercusiones financieras. Este tipo de comportamiento impulsivo y temerario puede tener un impacto profundo y duradero en la vida de la persona y de sus seres queridos. 7. Falta de responsabilidad por sus acciones. Consejo: fíjate si evaden la responsabilidad y culpan a otros. En las relaciones de pareja, es crucial estar atento a si una de las partes constantemente evita asumir responsabilidad por sus acciones, especialmente si esto conduce a culpar o desvalorizar a su pareja. Este comportamiento puede erosionar la confianza y el respeto en la relación, llevando a un daño emocional significativo y a un ambiente de relación tóxico. Ejemplo: un miembro de la familia que comete un error, pero insiste en que fue causado por las acciones o la negligencia de otra persona, o está el que culpa a su pareja por ejercer el maltrato,
diciendo que ella fue la culpable de la agresión. 8. Comportamiento agresivo o violento. Consejo: estate alerta ante cualquier signo de agresión o violencia, ya sea verbal o física. Este tipo de comportamiento no solo es dañino en sí mismo, sino que también puede ser un indicador de problemas psicológicos subyacentes más profundos. La exposición a la agresión y la violencia puede tener un impacto profundo y duradero en la salud mental y física de una persona, incluyendo el desarrollo de trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Ejemplo: imagina una pareja en la que uno de los miembros frecuentemente recurre a gritos, insultos y amenazas durante discusiones. En algunos casos, esta agresión verbal puede escalar a violencia física, como empujones o golpes. Este comportamiento no solo causa un daño emocional inmediato y miedo en la pareja, sino que también puede tener efectos a largo plazo, como una disminución de la autoestima, un sentimiento constante de inseguridad y dificultades para confiar en los demás. Además, si hay niños presentes, ellos también pueden ser afectados negativamente, aprendiendo patrones de comportamiento disfuncionales y experimentando su propio trauma emocional. Estas señales de advertencia pueden ayudar a identificar comportamientos anormales o peligrosos. Sin embargo, es importante recordar que no todos los que exhiben una o más de estas características son necesariamente peligrosos o tienen malas intenciones. Siempre aborda estas situaciones con prudencia y, en caso de duda o preocupación por tu seguridad, busca el asesoramiento de un profesional o contacta a las autoridades. Muchas gracias a todos por seguir esta historia en Investigación Policial. Te invito a suscribirte al canal y darle me gusta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, nos vemos pronto.